Es el texto, es un solo versículo, en Oseas capítulo 8, versículo 12. Y a nuestra reflexión, le he puesto para el día de hoy, desentendiéndonos de las Escrituras. ¿Qué entendemos por desentenderse? ¿Entendemos el término? ¿Sí? ¿Quiénes se hacen los desentendidos? Normalmente son los niños. ¿Sí? ¿Les pasa a ustedes o no? También los adultos se hacen los desentendidos. ¿Qué hace ser desentendido? Aquí en Chile decimos se hizo el leso. ¿Ah? El loco en Venezuela. ¿En Colombia cómo se dice? El bobo. Se hace el bobo. ¿Ah? Claro, no es que sea bobo, se hace el bobo, es otra cosa. Entendemos lo que es, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Claro, es alguien. Los niños normalmente son así. Uno les habla y tiene que asegurarse, porque si no, ellos se hacen, no, a mí no me dijiste, yo nunca escuché, ¿no? Entonces, y los adultos también. Los adultos también nos hacemos los desentendidos. Bueno, esta es una característica, ¿no?, del ser humano y de la inmadurez en el ser humano, porque esto es característico de los niños, no debiera ser de los adultos. Sin embargo, los adultos caemos en esto. Y caemos con respecto a algunas cosas. Nos desentendemos de las Escrituras. Cada uno de nosotros, porque hay cosas de la Escritura que no entendemos, eso está claro. Cada uno de nosotros es ignorante en algún sentido. Cada uno de nosotros. No tengo por qué sentir vergüenza de admitir que soy ignorante en algo. O sea, por ejemplo, si me hablan de física cuántica, no tengo idea. Soy ignorante de eso. Hay cosas en las que yo no debo ser ignorante. Pero hay cosas que, sí, cada uno de nosotros tiene una especialización en la vida que lo hace ser, en esa área de la vida, un especialista. ¿Cierto? Pero eso no significa que sepa todo. No, ni mucho menos. Hay muchas cosas que ignora. Cada uno de nosotros es ignorante en algún sentido. Por ejemplo, no podemos conocer a Dios tal como Él es, ya que Él es infinito. Y nosotros no. Comprender esto de infinitud a nosotros nos puede consumir todas las escasas neuronas que tenemos. Él es infinito y nosotros no. Entonces comprenderlo tiene sus complicaciones. Entonces, en ese aspecto soy ignorante respecto de algunos aspectos de Dios, algunos aspectos que Él no ha querido revelar. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Entonces hay cosas que no las vamos a entender. Muchas de estas cosas, por ejemplo, están con nosotros a diario. Por ejemplo, el mal. ¿Qué puede entender el mal? Podemos encontrar alguna razón para algo relacionado pero para el origen del mal, ¿cómo surgió el mal? Es un misterio para nosotros. ¿Cómo Dios ama a seres perversos como nosotros? Es un misterio para mí. ¿Cómo Dios me puede amar? Siendo que Él me conoce mejor como yo me conozco a mí mismo. Porque a otros yo le puedo dar una cara en un aspecto de, ay no, si es una persona tan buena, es tan cristiana. Pero eso es la imagen que yo doy. O que espero dar. Pero otra cosa es lo que, al ser confrontado por la palabra de Dios, es como yo soy. Y es distinta esa evaluación. Cuando me examino a mí mismo, esa evaluación es distinta. Ahora pensemos, un Dios que todo lo sabe, de que nada se puede esconder, ¿cómo será la evaluación que Él tiene de nosotros?
Y cómo pese a eso, Él nos ama. Cómo pese a eso, Él decidió en la eternidad amarme, enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Yo no lo puedo entender eso. No lo entiendo. Pero también este mismo texto de Deuteronomio 29 no solamente dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, sino que más las reveladas, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio 29, búsquenlo en su Biblia. Quiero que vean una cosa. ¿Lo tienen? ¿Sí? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esté atento a la lectura. Para que sepamos todas las palabras de esta ley. ¿Dice así? No dice sepamos. ¿Para qué dice? Para que cumplamos. El fin de Dios revelarnos las Escrituras no es para aumentar nuestra capacidad intelectual, no es para que nosotros nos demos viso de ¡ay, cuánto sabe! No, Dios nos ha dado su palabra para que nosotros la hagamos, y Él quiere que nosotros la cumplamos, porque como hemos visto desde hace muchos domingos, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Ese es el deseo de todo Padre. ¿Y cómo no iba a ser el deseo del Padre por excelencia, el Padre Celestial? Para que te vaya bien. Entonces, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Ahí ya hay una responsabilidad para nosotros como padres, de traspasar esto a nuestros hijos. ¿Pero para qué? Otra vez, ¿para que ellos lo sepan? No, para que lo hagan, para que lo hagamos, para que las cumplamos. Todas las palabras de esta ley. Esta ley es la que dice David en el Salmo 19, que es perfecta, perfecta. Y obra de esta ley perfecta es que convierte el alma. Convierte el alma. ¿Por qué los hombres no se convierten? Porque no han oído. Porque no quieren oír la palabra de Dios. Durante muchas centurias, la palabra de Dios estuvo encadenada a un idioma que nadie entendía. Eran pocos los que podían leer. Fíjense que, por ejemplo, en Inglaterra, siglo XVI, el vulgo hablaba diversos dialectos ingleses. Diversos dialectos. No existía el idioma inglés como lo conocemos hoy día. Lo mismo en Alemania. No existía el idioma alemán como hoy día lo conocemos, sino que existían diversos dialectos germánicos. La élite, ¿qué hablaba? Francés. Ese era como el idioma de la diplomacia, el francés. Hasta el día de hoy, las Naciones Unidas, los escritos de las Naciones Unidas, de la OEA, y de todas estas organizaciones, el idioma oficial es el francés. La élite, el francés. Pero ahí había un círculo que era todavía más reducido. Hablaban latín.
y la Biblia estaba en latín. Entonces, una persona, un obrero, un pescador, un artesano, no hablaba latín, no entendía. Entonces, no podía, la escritura, al no estar en su idioma, para él era cosa que no se sabía. Y él debía confiar que lo que le decían los sacerdotes o el obispo era lo que la palabra de Dios decía. Entonces, cuando la palabra de Dios fue traducida, y un 28 de septiembre de 1569 es publicada la Biblia por primera vez en español en Basilea, Suiza, se abren las mentes. ¿Por qué? Porque ahora todos pueden entender. Lo mismo pasó en Inglaterra con Tyndale. Cuando él traduce todas las escrituras al inglés, no solamente posibilitó que un granjero, que un zapatero, que un pescador pudiera conocer la palabra de Dios, sino que además unificó un idioma. El inglés nace con la traducción de la Biblia. Lo mismo pasó en Alemania con Lutero. No había una lengua unificada, la Biblia la unificó. Y los hombres aprendieron ahí a conocer ahora lo que decía la palabra de Dios. Y ahora tuvieron la oportunidad de ser convertidos. ¿Por qué? Porque tenían acceso a la palabra de Dios. Ese acceso no fue gratuito, hermanos. Costó sangre, sudor y lágrimas. Costó el destierro, las calumnias de aquellos que se abocaron a traducir este libro bendito. ¿Por qué? Lo dice Casiodoro de Reina en el prefacio a la edición de la primera Biblia. Dice que es cosa sabida que Satanás hará lo imposible para que el hombre no lea, no tenga acceso al libro sagrado. ¿Por qué? Porque ésta saca a los hombres de su reino, los saca del reino de las tinieblas y lo traslada al reino de la luz, al reino de Cristo. Entonces, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. ¿Por qué los hombres no se convierten? Porque no han oído o no quieren oír la ley de Dios. Esa pesadez que a veces siente para no leer las Escrituras, para reemplazarla con cualquier cosa, eso, hermano, no es una virtud, no es algo que te venga de los cielos, no, eso es algo que nace en el infierno, de aquel que está condenado, 1000 veces condenado, y que también desea que tú seas condenado con él. Entonces ese va a permitir que tú tengas la Biblia. Claro, hoy día cualquiera la tiene, y en cualquier lugar hay más de una Biblia, pero no sacamos nada con tener una Biblia en casa si no la leemos. No, la Biblia convierte el alma. Esa ley, dice David, que es confiable. No debemos temer a que nos conduzca la continua reflexión en ella. Hombres ignorantes han dicho, y algunos sostienen hasta el día de hoy, no, si lees mucho la Biblia te va a volver loco. No, no es así, todo lo contrario. El incrédulo le va a decir al creyente que está loco. ¿Recuerdan a Félix? Hablándole a Pablo. Pablo, estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. No, le dijo Pablo, hablo palabras de cordura y de verdad. Esa es la palabra de Dios. No debemos entonces temer a que nos conduzca la continua reflexión en ella. Las ideas expresadas en algunos libros han llevado a los hombres a las mayores matanzas de la historia, de uno u otro signo político. Las que estas ideas leídas, creídas y llevadas a la práctica con un fervor fanático han enlutado la tierra. Tome un mapa y mire los conflictos que hoy hay en el mundo y vea cuáles son las ideas subyacentes en ese conflicto
y se va a dar cuenta que se originan en ideas. En ideas, por supuesto, que no salen en este libro, sino que este libro condena. Ante esta miríada de ideas que hay en el mundo, se yergue sola en su solio, sola en su trono, la palabra de Dios, como única, y que provee una luminosidad inigualable, trae luz. Ella es confiable, nos dice el salmista, y su obra en el hombre es que hace sabio al sencillo. En tiempos de Tyndale, un obispo le dijo a él: mira, nos va mejor con la ley del Papa y sin la ley de Dios. A lo que él respondió: cuando la Biblia sea traducida, un granjero tirando del arado va a saber más de la Biblia que tú. Y eso es una gran verdad. Hace sabio al sencillo. Hay rectitud en ella, y de tal manera que trae alegría al corazón. Hay pureza en sus enseñanzas, y ellas nos dan, hay aquí de la Nueva Traducción Viviente, buena percepción para vivir en el temor del Señor, sin dobleces y con limpia conciencia. Y esta limpieza, al caminar en su temor, nos dice el Salmo, permanece para siempre. ¿Quién será entonces, si son creyentes, quién será aquel que no desee esto? Tengámonos un instante a reflexionar. Tenemos ante nosotros una palabra perfecta, confiable, recta, pura y limpia. Ellas nos convierten cuando las asimilamos. Nos hace sabios, traen alegría a nuestros corazones, nos dan una buena percepción para vivir, y además permanece para siempre. ¿No la deseas acaso? El salmista dice: claro que sí, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Miremos ahora la oración que surge espontánea del corazón y de los labios del salmista, en el mismo Salmo 19, los versículos 11 al 13. Salmo 19, versículos 11 al 13. Dice: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Acaso esta no es una pregunta que nos hemos hecho nosotros? A veces les preguntaba a mis hijos, es una pregunta bastante, no sé, no tiene mucho sentido, pero la hacemos igual. ¿Por qué hiciste esto? Le preguntamos a un niño: ¿por qué lo hiciste? Y más de una vez algún hijo me respondió: no sé por qué lo hice. Y esa es la verdad. Pero eso no solamente le pasa a un niño, eso nos pasa a nosotros. ¿Por qué le respondí así? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice así? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Esa es una pregunta universal. ¿Qué es lo que sigue diciendo el salmista? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ahora, ¿es esa nuestra oración? ¿Somos amonestados con la palabra de Dios? ¿Somos conscientes de nuestros errores
a pesar de nuestra vigilancia. Porque a veces, ¿cuántas veces no nos hemos propuesto, bueno, ya no me va a volver a pasar? No voy a volver a responder así, yo no quiero responder así. Pero, ¿lo conseguimos? Nos volvemos otra vez a hacer lo mismo. ¿Quién nos puede preservar de las soberbias? ¿Quién? El salmista ahora preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Qué oración, ¿verdad? Oración para tener en cuenta nosotros. Entonces, y solo entonces podemos esperar, como sigue diciendo el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, haciendo esta oración, dábamos gracias porque Dios responde la oración. Y esta oración también, Dios la responde. Preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ese es el espíritu y el contenido, es lo medular que hay tras el mandato de Pablo a Timoteo. Ahí en 1 Timoteo capítulo 4, los versículos 13 y 15. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, en mi ausencia, ocúpate, es decir, vuelve tu atención, aplícate. ¿A qué? ¿A qué debo aplicar mi atención? Y Pablo le dice: ¿a qué? A la lectura. ¿Sí? Está bien, aquí en Chile tiembla. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. A la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lectura, exhortación, ¿qué significa? Poder confrontar al otro, o incluso poder confrontarme a mí mismo, y luego yo puedo enseñarlo. Ocúpate en estas cosas. Y le dice el apóstol: permanece en ella. Ahora, ¿por qué Pablo es tan insistente en estas cosas? Porque Timoteo, y con él todo creyente, debe evidenciar crecimiento. Hablamos de que hacerse el desentendido de algo propio de los niños es una señal de inmadurez en un adulto. Entonces, todo creyente debe evidenciar crecimiento. Dice Pablo: para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Yo no soy maduro porque diga que soy maduro, sino que porque los demás encuentran, no, es un hombre serio, es un hombre maduro, ¿verdad? Los demás tienen que decirlo porque lo ven, lo perciben, no porque yo lo diga. En el versículo 16 de 1 Timoteo 4 le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ahora, hermanos, el Salmo 19, los versículos 12 y 13, en la Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Ten cuidado de ti mismo. Y cuida, preserva, guarda aquello que es enseñado, la doctrina que es conforme a la verdad, la enseñanza que es conforme
a la palabra de Dios. Ahora, no hay vacaciones en esta santa ocupación. Y esta actitud la ilustra perfectamente el apóstol. Miren, en 2 Timoteo, Pablo está para ser ajusticiado. Pronto en su vida, la espada del imperio cercenará su cabeza y él irá para siempre a la misma presencia del Señor. Él está esperando ese momento al interior de una celda romana. Él está para morir. No le espera otra cosa. Él así lo percibe. En ese contexto, algunos amigos le han abandonado. Otros, aprovechando impíamente la ocasión, son causa de mayor dolor y sufrimiento para el apóstol. Su vida, la vida del apóstol, se ha gastado en el servicio al Señor. Él no solo es anciano, sino que también está débil y además está enfermo. Él anhela la compañía de sus hermanos. En el capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 9, el apóstol le dice: procura venir pronto a verme. Era una actitud muy humana. Y los que muchas veces hay un padre o una abuela y está relativamente cerca y ha pasado el tiempo, de repente cuando los vamos a ver, ¿qué nos dice? ¿Por qué no me ha venido a ver? Duele eso, porque uno sabe que lo debía hacer. Sienten esa necesidad. Pablo estaba solo en una celda y le dice a Timoteo, que estaba lejos: procura venir pronto a verme. En el versículo 13 tenemos evidencia de que su cuerpo ya no soporta el frío, porque le dice: trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Ahora, todo esto es lógico de pedir y desear: la compañía de los seres humanos y el abrigo. Hasta ahí estamos, es lógico. Me hace falta el capote para capear el frío. Está bien, es lógico. Pero también él pide otra cosa. Dice: trae también los libros, mayormente los pergaminos. Y esto como que desconcierta al libro. Pergamino. Pablo está para morir. Él está débil y está enfermo. ¿Y quiere libros? Él quiere libros y pergaminos. Porque mientras tenga vida y su cabeza no haya sido separada del cuerpo, él desea ocuparse y dedicar su atención a las cosas eternas. Él no quiere desentenderse. Ahora, la palabra de Dios permanece para siempre, como vimos en la escuela dominical. Amén. Amén. Y nosotros servimos al mismo Dios de David, de Pablo y de Timoteo, ¿verdad? Amén. Bien. ¿Por qué entonces nos conformamos con ser ignorantes? Dios ha obrado en nuestras vidas, pero por alguna extraña razón algunos han quedado varados en el tiempo. No hay notas de avance espiritual en sus vidas, y aunque hay hálito de vida, está en algunos casos en la vida de un cuadrapléjico. ¿Saben lo que es un cuadrapléjico? Alguien que no mueve las extremidades. Cuadrapléjicos. Y además mudo, porque no puede ejercitar sus miembros ni tampoco puede comunicar el Evangelio. Es incapaz de enseñar las verdades eternas y no sabe discernir la verdad del error. Hay un severo reproche para estos hermanos, queridos hermanos. En Hebreos capítulo 5, versículo 12, va al punto. El apóstol les dice: debiendo ser ya maestros. Dice que no es razonable
que es vergonzoso que habiendo pasado tanto tiempo estén igual que al principio. Alguien me dijo en cierta ocasión que era nuevito en el Evangelio. Yo le pregunté, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, tengo 7 años. ¿Y cómo? ¿Nuevito 7 años? En 7 años no empieza una profesión y la termina. La verdad, aunque dolorosa, debe ser dicha. Hay falta de interés, hay ausencia de diligencia, no nos preparamos, no hacemos los desentendidos. ¿Qué ha pasado? No falta, porque aquí la excusa, no falta el que se escuda detrás, bueno, que es que, mire, yo soy de pocas letras, me cuesta a mí, no tengo la costumbre de leer. Además, yo no he ido al seminario. Pero hermano, ese era el reproche que le endilgaron a los discípulos. Estos son hombres del vulgo y sin letras. La mayoría eran de Galilea, una región conocida porque la habitaban hombres que eran toscos, que eran rudos, no eran cultos ni eran refinados como los que eran de Judea. Pero estos hombres rudos, estos hombres toscos e ignorantes asombraron a los eruditos de su tiempo. Hechos capítulo 4 versículo 13 nos dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Lo ves? Entonces, este es el reconocimiento de quienes se oponían a ellos. Pedro y Juan, por el solo hecho de haber estado con Jesús, ellos podían hablar con denuedo y podían comunicar con pasión, que era lo que los distinguía, que ellos habían estado con Jesús. Y Mateo 28:20 nos dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Estamos con y en Cristo? No ha cambiado nada. Otros se escudan tras la idea de que para compartir el Evangelio deben tener una unción especial del Espíritu de Dios. Y esto es cierto, pero es cierto de cada creyente. Porque Romanos capítulo 8 versículo 9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y primera de Juan capítulo 2 versículo 20 dice: pero vosotros, hablándole a los creyentes, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Entonces no necesitamos otra unción porque no hay otra. Y porque siendo creyentes tenemos la unción. ¿Qué pasa entonces? Bueno, lo que pasa es que hay pereza. Hebreo capítulo 5 dice que ellos ya debieran saber la enseñanza, debieran ser maestros. La enseñanza está a la mano, pero ellos han sido perezosos. El autor de Hebreos dice que la enseñanza es difícil de explicar. Entonces aquí me imagino ya algunos diciendo: bueno, es difícil. Sí, es difícil. Pero es difícil de explicar porque ellos son perezosos, demasiado perezosos. Dice: os habéis hecho tardos para oír, o vosotros sois lentos para aprender. O como dice una versión moderna, la palabra de Dios para todos, dice: ustedes se han vuelto bastante flojos. Si yo escucho: ustedes se han vuelto tardos para oír, no tenemos mucho, no tomamos mucho el concepto. Pero si escucho: te has vuelto bastante flojo, eso no solamente lo entiendo, sino que me duele. No me gusta. ¿A quién le gusta que le digan que es flojo? Esta es una declaración fuerte, por cierto, pero no da lugar a malentendidos.
En cambio, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, nos dice que nosotros debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparados. Pero estar siempre preparados, debemos comenzar entonces por abandonar las excusas y por arrepentirnos de nuestra flojera. Debemos estar preparados para dar razón de nuestro cristianismo. Hermanos, si a mí me preguntan de física cuántica, yo puedo decir tranquilamente no sé y no me tengo que sentir mal. Pero si alguien me pregunta ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo puedo ser salvo? Yo tengo que estar capacitado, tengo que saber qué responder. Tengo que estar capacitado para llevar a alguien a Cristo, para enseñar a otro o señalar el camino de la salvación. Es lo menos que puedo entregar. Pero ¿por qué nos descubrimos muchas veces incapaces aún de hacer esto? El autor de Hebreos llama a sus lectores niños, niñitos. ¿Por qué? Porque son inexpertos, porque no disciernen. Una característica de los niños es su tierna credulidad, y debido a esto ellos son fácilmente engañados. Las Escrituras nos advierten al respecto. En 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino, dice, ser niños ¿en qué? En la malicia, no en el modo de pensar. Maduros en el modo de pensar. En Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Les he hablado antes que de mis dos nietos mayores. Andy tiene 3 años 8 meses, chiquito, y él ya no acepta que le digan que es bebé, ¿no? Larry, su hermano mayor, tiene 8 años y él dice que no es un niño, que él es grande. De hecho, él maneja el tractor, maneja el pequeño tractorcito con el que se corta el pasto. Tiene 8 años y lo estaciona marcha atrás y todo. Ahora, esto es normal en los niños. Ellos desean dejar atrás esa etapa de bebés, esa etapa de niñez, y quieren ellos ser adultos. Y por lo mismo, aunque a veces ellos no son conscientes de estas cosas, ellos aprenden cada día y van aprendiendo, y a uno le hace gracia y uno se asombra cuando de repente salen con una palabra y dice: ¿y este? ¿De dónde salió? Porque es una palabra que ellos usaron, pero así, justa, precisa, y no necesariamente se la ha enseñado a uno, pero ellos la han oído y la usan. Hay un crecimiento. Los de Berea, ellos eran así. En Hechos 17, versículo 11, dice que ellos escudriñaban cada día las Escrituras. Por lo mismo, eran hombres maduros. En el texto dice que eran nobles. Ya no eran niños. Habían alcanzado la madurez y perseveraban en ella, ejercitando sus sentidos. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Otra excusa que se da para este aletargamiento espiritual es que, es clásico esto: no me alcanza el tiempo, tengo tanto que hacer. Pero seguramente encontramos tiempo para un programa favorito o para el juego preferido. Y ahí tendríamos que comparar cuánto tiempo empleamos para leer. ¿Será que aquí está el problema? Sin embargo, y esto es lo extraño, todos admitimos que amamos la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cómo podemos amar algo que descuidamos? Cuando nosotros tenemos en nuestro hogar algo que valoramos, que apreciamos, lo cuidamos, ¿verdad? Lo ponemos en un lugar especial. Conocí creyentes que se convirtieron siendo adultos, aún ancianos,
Y ellos, con todas las limitaciones propias de su edad, quisieron profundizar en las Escrituras. Les contaba de la madre del pastor Edwin. Ella sabe que está pronta para ir a reunirse con su Salvador. Y la preocupación de ella es que cuando yo llegue ante el Señor, hijo, yo no he leído toda su palabra. Esa es su predicación, de una anciana de más de 80 años. No conozco creyente verdadero que no se deleite en las Escrituras. Todo creyente verdadero se deleita en las Escrituras. Ahora también debo decir que si no lees las Escrituras, si no meditas en ellas, entonces debes cuestionar si realmente has nacido de nuevo. Tal vez estás muerto. Y por lo mismo, como todos muertos, ¿qué se va a alimentar? Ahora, alguien podrá protestar, no, yo soy salvo. Bueno, está bien. Pero si no acudes a las Escrituras para alimentar tu alma, eso es porque estás muy enfermo. Y ya sabes el dicho popular, enfermo que come, no muere. ¿Crees acaso que vas a tener vigor y fortaleza para resistir en el día malo si no alimentas tu alma cada día? El domingo pasado nos juntamos algunos hermanos y fuimos a ver al hermano Gabriel. Me comentaba Samuel, pastor, yo salí fortalecido de ahí. ¿Cómo es que él puede transmitir fortaleza? ¿Cómo es que él puede transmitir confianza en Dios? Tiene una enfermedad por la cual muchos tiran la toalla, y algunos de tal manera que optan por el suicidio. Sin embargo, él continúa confiando en Dios. ¿Qué es lo que le da esa confianza, ese ánimo, esa entereza? Es que él se nota cómo tal vez no domine completamente las Escrituras, pero lo que ha leído lo asimila. Y ese es el secreto. Alguien puede decir, bueno, pastor, es que yo leo con mucha dificultad. Bueno, te creo, porque en América Latina somos malos lectores. Pero ¿te esfuerzas? Alguien me decía, yo tomo la Biblia y me quedo dormido. Yo le creo, porque a mí de un tiempo a esta parte me pasa lo mismo. Y por lo mismo, ya no leo la Biblia en mi cama, porque sé que si en mi cama yo tomo un libro, yo me voy a quedar dormido. Entonces la Biblia ya no la leo en mi cama. Otro puede decir, mire, que yo ya no soy como antes. Ahora yo retengo muy poco. Bueno, esa es una buena razón para insistir en la lectura, para leer una y otra vez el mismo pasaje. Y ahora yo tengo que preguntarte, ¿qué tan nacido eres a los estudios bíblicos? ¿Asistes? ¿Llegas a tiempo? ¿Tomas nota? ¿Eres un fiel asistente de la escuela dominical? Todo esto te va a ayudar a estar preparado. Repasemos entonces. Hemos hablado de las razones por las cuales nos conformamos con nuestra ignorancia, que no es ni santa ni piadosa. Dijimos que principalmente se debe a inmadurez y a pereza o flojera nuestra, y que para justificarnos nos excusamos en que nos falta estudio, nos falta unción, nos falta tiempo, vanas excusas, como vimos. Pero creo, hermanos, que eso no es todo. Creo que hay algo más, y también creo que es la madre de nuestra falta de crecimiento y la responsable de nuestro raquitismo espiritual. Esto es lo que nos impide madurar. Recordemos, Romanos capítulo 15, versículo 4, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribieron?
para nuestra enseñanza. Ahora bien, hay reproches de Dios al pueblo de Israel en el libro de Osea. No es el único, pero nos vamos a detener en él. Osea capítulo 8, versículo 12. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas. Así dicen nuestras Biblias. Ahora, la labor de traducción nunca es completamente fiel, ya que es casi imposible trasladar exactamente de un idioma a otro. Y esto ha sido trasladado del hebreo al castellano. Por eso es bueno considerar otras versiones cuando el texto no es muy claro o cuando yo busco una mayor claridad, cuando desconozco los idiomas originales. La versión de 1909 dice: escribíle las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas ajenas. Cosa extraña en la del 60, cosa ajena en la de 1909. Ahora, es Dios quien habla y el sujeto del reproche es Israel. Dios exalta su ley, proviene de él, mas Israel no la tuvo en la misma honra. Consideró la ley como cosa extraña, como algo ajeno a él. La versión Nueva Traducción Viviente nos ayuda a tener aquí un mejor entendimiento. Dice: a pesar de que les di todas mis leyes, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Se hacen los desentendidos. Ahora, es obvio, si esas leyes no se aplican a ellos, son extrañas a ellos, son ajenas a ellos. Por lo mismo, no se sometían a ellas, no las obedecían, pues consideraban que no les concernía a ellos obedecerlas. Pero esto era un engaño, porque como nos dice el texto, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Esas leyes eran para ellos, pero ellos las ignoraban, las desobedecían y se engañaban diciendo: no me conciernen. Pero a la vez, ellos hacían sacrificio y pretendían servir a Dios. El profeta, con el dolor de su corazón, denuncia la actitud del pueblo y dice: olvidó pues Israel a su hacedor. ¿Cómo podían olvidar a su hacedor si ellos estaban haciendo sacrificio, le estaban sirviendo? Es que ellos hacían las cosas externas, pero la ley ya no estaba en sus corazones. ¿Cuál es el resultado de esto? En el capítulo 4, versículo 6 de Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, antes que argumentemos que esta palabra se dirige a los sacerdotes, recordemos que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, y como recordamos en la escuela dominical, lo que la Escritura dice, Dios lo dice. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ahora, volvamos al reproche. Actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. ¿Esta actitud solo fue de los sacerdotes? ¿No fue de todo Israel? Ahora, ¿esta actitud se aplica solamente a ellos? ¿No pecamos acaso nosotros de la misma manera? ¿No hacemos los desentendidos con lo que Dios dice en su palabra? Eso no se explica bien. Veamos algunos textos para aplicar esta enseñanza, porque si no hacemos aplicaciones, hermanos, al final todo termina reducido a conocimiento que queda aquí, pero nunca sale de nuestros miembros. Veamos algunos ejemplos. Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante. Veamos este texto. Efesios capítulo 5, leamos del versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿A quién le está hablando esto? En primer lugar, a los creyentes.
a los creyentes, podríamos decir a nosotros. ¿Qué nos dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿A quién le habla en el versículo 22? ¿A quién le habla? A las casadas. ¿Qué les dice a las casadas? Se sometan a sus propios maridos. Se sometan a sus propios maridos, como, ay, pero es que yo no me voy a someter. Bueno, ¿qué estás haciendo con eso? Te estás desentendiendo de lo que dice la palabra de Dios. Porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Marido. Y aquí nos habla a nosotros: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No nos dice que amar es fácil, no dice que someterse es fácil, pero claramente es un mandato al varón: ama a tu esposa. No dice, es que ella no me corresponde. No habla nada de eso en la Escritura. No, ama a tu esposa. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mire de todo lo que nos habla aquí la Escritura. Ahora aquí, ¿nos vamos a hacer lo desentendido? No, esa era otra época, una manera de desentenderse. No, eso es cultural, es de otra época, no es de ahora. Eso es una manera de desentenderse. Este texto entonces se aplica a nosotros, hermano, con una mano en el corazón y pensándolo. ¿Este texto se aplica a nosotros, sí o no? Se aplica a nosotros. ¿Se dan cuenta que tenemos la misma actitud infantil de nuestros hijos? No hacemos los desentendidos, tomamos lo que nos conviene. Como cuando yo le decía a uno de mis hijos: hijo, te corresponde lavar las tazas ahora después de las 11. ¿Sabes lo que le hacía? Lavaba las tazas, pero me dejaba los platos, las cucharas, porque yo no le había dicho eso. Se hacen los desentendidos. Entonces tomamos, y nos gusta a los hombres refregarle a las mujeres y decir: mira, la palabra de Dios dice que debes sujetarte. Sí, eso se lo dice la mujer. No le dice: marido, dile a tu esposa que debe someterse a ti. No dice eso. Al hombre, a nosotros varones, nos dice: amad a vuestras mujeres. Eso es lo que debemos recordar, de eso debemos empaparnos. Eso nos va a posibilitar ser fieles, no ser infieles, que es la desgracia de nuestra sociedad actual, donde los vínculos son superficiales y donde ante la menor situación los vínculos se rompen. Por eso, si no nos hacemos los desentendidos con la palabra de Dios, ella obrará en nuestras vidas. Entonces, yo debo hacer lo que Dios me ordena. Si mi esposa no hace lo que Dios le ordena, es problema de mi esposa con Dios. Si tú, hermana, estás haciendo lo que Dios te ordena y tu esposo no responde como
problema de tu esposo con Dios. Y puedes con toda razón orar al Señor para que Él intervenga en el asunto. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que Dios te manda a hacer. No te has desentendido de su palabra. Veamos otro texto, Proverbios capítulo 3, versículo 9, un texto cortito. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué entendemos por esto? ¿Cómo honra a Jehová? Bueno, nos dice con los bienes. ¿Qué será? ¿Qué será, pastor? Bueno, será mi tiempo. Lo he escuchado así. Mi tiempo. Te estás desentendiendo. Para entender qué significa honra aquí, nota el pasaje en 1 Timoteo capítulo 5, los versículos 3 al 8, donde se suceden honra, piedad y provisión como sinónimos. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y dice, si tienen hijos o nietos, provean estos primero. La honra. Porque en el versículo 8 dice, porque el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un infiel. ¿Entienden entonces lo que es proveer? ¿Lo que es honrar? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Este texto entonces es para nosotros hoy día. ¿O me voy a hacer el desentendido? ¿Te das cuenta? Un último texto, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Muchas veces uno quisiera animar, pero no debe animar, debe confrontar. El confrontar no es algo fácil, hermano, ni es algo que causa alegría. No, ¿cómo nos sentimos cuando nos confrontan con nuestro pecado? No nos sentimos bien. Y muchas veces automáticamente sale la defensa y no lo aceptamos, o porque negamos lo que es evidente, o porque no queremos que otro se interponga en nuestro estilo de vida. Pero si somos creyentes, no podemos desentendernos de la palabra de Dios. Y como guía, como pastor, tengo una responsabilidad para con Dios, en la cual voy a dar cuenta un día. Y si yo, mi hermano, dejo pasar eso y solamente me limito a orar y a sobarte la espalda y a decirte, bueno, no importa. No, yo voy a dar cuenta por ti. Y puede que esos tiempos en el cual estás en oscuridad y golpeándote sea responsabilidad mía porque no te advertí a tiempo. Entonces, esa es mi responsabilidad. Yo no puedo desentenderme de eso. Algunos hoy día no están con nosotros por esa razón. No quisieron aceptar el consejo, la amonestación de parte del Señor. Entonces nos concierne este texto. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Nos concierne este texto? ¿Tiene que ver con nosotros? Sí, tiene que ver con nosotros. Por eso debemos ir al Señor con arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no hemos desentendido de su palabra. Hemos tomado lo que nos conviene, y lo que no nos conviene, eso lo pasamos por alto. ¿Cómo, hermano? ¿Pretendemos servir a Dios si le desobedecemos? ¿Cómo? Imposible. Entonces lo que debemos hacer es volvernos al Señor.
resolvamos por el bien de nuestras almas, de nuestras familias y de nuestra congregación salir de este engaño, de esta supuesta ignorancia que no es sino otra manifestación de la impiedad en la que hemos caído. Basta de excusas. Confesemos nuestros pecados al Señor. Señor, perdóname porque me he hecho el bobo, me he hecho el leso, me he hecho el tonto con tu palabra que es tan clara. Hay cosas en las Escrituras que no vamos a entenderlas, no nos va a alcanzar esta vida para poder entenderlas, pero hay cosas que sí, hermanos, entendemos hoy día. Alguien puede decir, pero ¿cómo la voy a obedecer? Es que Dios nos dio un poder que nos hace decir no al pecado y sí al Señor. Y por ese poder, que es el poder del Espíritu Santo, puedo obedecer la palabra del Señor. Debo volverme a Él, porque Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Mira cómo lo resolvió Esdras. Había pasado la cautividad babilónica, habían estado más de 70 años en cautiverio, habían pasado humillaciones sin nombre y había vuelto un pequeño remanente a Judá. Y Esdras, estando en el cautiverio, nos dice 7:10, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Qué dice? Yo quiero saberla. Inquirir en la ley de Jehová. ¿Cuál era el propósito de él? Para cumplirla. Para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pero primero había que preparar el corazón. ¿Está tu corazón preparado para que anide la palabra de Dios? Si no lo está, hoy día puede ser el momento oportuno para que tengamos un corazón tierno y dispuesto a recibir la enseñanza del Señor y nunca más desentendernos de su palabra. Oremos.